Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es un video de la serie sobre trastorno del espectro autista y el tema que hoy te quiero compartir es el tema de la teoría de la mente, que recientemente ha sido revisado, y hoy vamos a revisar cómo podemos ir de esa idea de teoría de la mente en las personas con trastorno del espectro autista como deficiente o deficiencia a la teoría de la diferencia cognitiva que nos ayudará a una mejor convivencia humana con las personas del espectro. La teoría de la mente es la capacidad de atribuir estados mentales, deseos, creencias, intenciones a uno mismo y a los demás. Esto nos permite predecir y comprender la conducta ajena. La teoría de la mente es una actividad humana que está en todos los seres humanos, cualquiera que sea su condición. Y entonces en el autismo se ha señalado como una dificultad implícita y no como un asunto que tiene que ver con la diferencia cognitiva. La investigación contemporánea sugiere que el problema no es una falta de capacidad intrínseca, sino lo que Milton denomina el problema de la doble empatía. Este concepto es muy interesante y tendríamos que aprenderlo los maestros, las maestras y la familia. Y postula que la ruptura en la comprensión mutua, y no solo para las personas con trastorno del espectro autista, sino entre cualquier tipo de persona, también en los llamados típicos, ocurre no solo porque no se comprende, sino porque el neurotípico es igualmente incapaz de comprender los estados mentales y las formas de expresión del autista. Entonces, digamos que esta doble empatía tendría que ver con un esfuerzo que hacemos a ambos lados y que enseñamos y aprendemos para comprender la manera en que cada uno, las personas neurotípicas y las no típicas, entendemos el mundo. ¿Sí? Entonces, una pregunta que normalmente se hace es si se puede desarrollar o enseñar la teoría de la mente. Hoy los investigadores, que son además personas del espectro, responden que sí, pero con matices cruciales. No se trata de instalar un software que le falte al alumno con trastorno del espectro autista, sino de facilitar puentes de traducción cognitiva. Así, es un puente que tendríamos que tender entre nosotros y las personas con trastorno del espectro autista para una mejor compensación cognitiva y para el aprendizaje explícito. ¿Cuál es ese camino de la compensación y la cognición social explícita? A diferencia del desarrollo neurotípico, donde la teoría de la mente se adquiere de manera intuitiva a través del juego, de la observación social, de la interacción, en el autismo suele desarrollarse a través del intelecto, de un esfuerzo cognitivo que muchas veces es muy alto para entender qué está pasando. Los estudios como Livingston y Happe sobre el camuflaje social indican que muchos adultos autistas desarrollan una sofisticada utilización de procesos de razonamiento lógico, por ejemplo. Si dice que ¡ay, qué padre está esto!, significa que no le está gustando, por ejemplo, ¿no? Entre los adolescentes es muy común. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer las familias, los docentes, las docentes para hacer ese desarrollo de esas capacidades de observación social? Bueno, últimamente, en los últimos 3 años, se ha hecho uso de la VR, que ha permitido crear entornos seguros donde se pueden ensayar situaciones de lectura mental, es decir, de la realidad virtual. Estas herramientas no solo enseñan a identificar una emoción en el rostro, sino a analizar el contexto ambiental. En realidad, la intervención con respecto a la teoría de la mente es enseñar a los alumnos, a los jóvenes, a los adultos con trastorno del espectro autista, a entender los contextos, porque los contextos son distintos. Entonces, bueno, vamos a ver algunas situaciones de la teoría en la práctica, y creo que cualquiera podemos entender lo que se está comunicando aquí, porque todos en la vida hemos tenido situaciones en la que, por ejemplo, alguien llega y arroja una mochila y dice, qué buen servicio de camiones tenemos. Y en realidad no está diciendo que tenemos un buen servicio, y todos lo entendemos porque arroja la mochila y tiene una expresión del cuerpo, ¿no? O alguien avienta la puerta en la casa y entonces el papá o el esposo o la esposa le pregunta, ¿estás bien? Y el otro responde, o la otra, estoy excelente.
¿no? Y entonces, pues una persona con trastorno y muchos de nosotros decimos, muy bien, y seguimos haciendo lo que estamos haciendo en lugar de ir a procurar saber qué es lo que en realidad pasa. Entonces, bueno, vayamos a algunos malentendidos que nos pueden dar una idea, algunos otros malentendidos que nos pueden dar una idea de lo complejo que es esta teoría de la mente y que todas las personas tenemos malentendidos en. Vamos a ver algunas autores y tendencias actuales en teoría de la mente, porque esto nos ayudará a ver a los que conocimos la teoría de la mente hace algunos años con la perspectiva actual. En el enfoque actual se acerca a una sociología y a la neurociencia cognitiva aplicada. Por ejemplo, tenemos a Peter Vermeulen, que su trabajo sobre el cerebro predictivo sugiere que los autistas no tenemos, porque él es un estudioso autista, no tenemos un déficit en la teoría de la mente, sino un estilo cognitivo que prioriza los detalles sobre el contexto. Entonces, para este autor, enseñar teoría de la mente es en realidad enseñar a contextualizar. Y esa es la tarea de los educadores y de las familias. Enseñar a la persona con trastorno del espectro autista a ver los detalles del contexto. Daniel Milton, por su parte, dice que para entender la teoría de la mente, que es una calle de dobles sentidos. Sus investigaciones recientes entre 2022 y 2025 instan a que la intervención también debe dirigirse a los no autistas para que aprendan a leer las mentes autistas. Porque hoy el esfuerzo ha sido de allá para acá, pero de aquí para allá tenemos que entender que hay una manera diferente de procesar la información y tenemos que apoyar. Sarah Jane Blakemore ha aportado una visión vital sobre el desarrollo del cerebro social en la adolescencia. Ha demostrado que la plasticidad para mejorar la cognición social se extiende mucho más allá de la infancia temprana, lo que justifica intervenciones en adultos. Entonces, bueno, tenemos un giro epistémico, un giro de dónde se ve el problema y tenemos el asunto de la doble empatía. La doble empatía es ese esfuerzo que hacemos sobre entender el cerebro del autista y él entender a su vez nuestro cerebro para que realmente podamos tener no solo una inclusión, sino una posibilidad de convivencia. Para cerrar esta charla te voy a dejar algunas propuestas de intervención por etapas del desarrollo que ojalá puedan ser útiles. En la educación preescolar ayuda a que los alumnos y las alumnas con trastorno del espectro autista puedan seguir el rastro de la mirada de las personas. Por favor, no usemos caras o dibujos, usemos nuestro propio cuerpo en el espacio y modelemos el alumno. Entonces, nosotros podemos hacer dramatizaciones para que el niño entienda nuestras intenciones, porque de eso se trata, como hemos dicho, la teoría de la mente. El uso del pensamiento en voz alta le ayuda al alumno del preescolar a saber qué le pasa al otro, ¿no? El adulto, por ejemplo, debe verbalizar sus procesos internos. Me pongo el abrigo porque siento frío, aunque tú no sientas frío, y tú no necesitas ponértelo si no sientes frío. En primaria, podemos usar, aquí en la imagen lo están viendo, un semáforo contextual. En este semáforo podemos poner en luz verde lo aceptable, en luz amarilla lo inapropiado y en luz roja, en luz amarilla lo que es aceptable y en luz roja lo que no se vale hacer. Entonces, estos semáforos nos permiten ir explicando los estados mentales y qué tan pertinente es la respuesta del alumno. Las historias sociales, por supuesto, de doble vía ayudan. No solo escribir lo que debe hacer el niño, sino qué está pensando el compañero. Y entonces aquí te estoy presentando una historia social que puede ayudar a entender el concepto de esta doble vía de la empatía. En educación secundaria el asunto se convierte en sumamente más complejo porque los estudiantes en secundaria usan la ironía como una forma de rechazo ante las normas, etcétera, y que puede meter en muchos aprietos a los estudiantes con trastorno del espectro autista. Entonces, aquí se pueden analizar escenas de series donde alguien dice, ¡qué gran idea! Cuando algo sale mal. ¡Ay, qué gran idea! Y entonces es enseñarle al alumno todos los sentidos que puede tener ese qué gran idea, ¿no? Hay que entrenarlos a través de dramatizaciones, de situaciones vicarias y reales, lo que puede significar estos dobles sentidos. Y en educación media superior, pues hay que hacer simulaciones de escenarios de alta fidelidad, preparar, por ejemplo, entrevistas de trabajo, con preguntas en doble sentido que pueden estar teniendo, etcétera.
hay un gran costo en el camuflaje, en este esfuerzo de encajar para los estudiantes, que es un esfuerzo de una sola vía. Son las personas con trastorno del espectro autista las que deben esforzarse, y nosotros tenemos que hacer que haya un regreso a la vía de nosotros y de nuestro esfuerzo también por entender al otro. Si nosotros creemos que hay diversidades en la teoría de la mente solo en las personas con trastorno del espectro autista, entonces no tendríamos ningún problema en la comunicación humana y no tendríamos malentendidos en la sociedad. Para cerrar, quisiera dejar recomendaciones para docentes y para familia. Escuchemos activamente a los estudiantes, fomentemos intercambios bidireccionales en el aula que mejoren la comunicación, el entendimiento y la convivencia. Evitemos etiquetas de déficit que promueven una perspectiva más positiva. Avancemos a una teoría de la mente funcional y ética en la que estemos interesados los seres humanos por otros. Hay algunos mitos y realidades que yo quisiera señalar, que es el mito de la ausencia. Se cree que no hay teoría de la mente, que está ausente en las personas, pero esto es incorrecto. Hay diferencias, por supuesto, en su procesamiento, pero no hay ausencia total. Y es más fácil si nosotros le explicamos al estudiante qué estamos esperando que haga, que sea compasivo, que apoye, que ayude, etcétera, en lugar de esperar su reacción equivocada. Y entonces esta diferencia es una realidad en muchas personas. Yo creo que cualquier persona que está en una vida de pareja puede entender que hay teorías de la mente y que están desarrolladas por ejemplo, en las relaciones de pareja y que nos meten en enormes conflictos. Aquí te dejo algunos avances de la teoría de la mente en los aportes de Milton, que desde el 2012 está haciendo un trabajo sobre la empatía, hasta los avances más recientes en investigación de la empatía. Trabajemos por privilegiar la identidad sobre la apariencia. La teoría de la mente es justamente enseñar las reglas lógicas del mundo en el que está el estudiante, y no solo eso, sino las reglas de la sensibilidad y de la respuesta. La comunicación con los alumnos con trastorno del espectro autista, por favor, creamos y sepamos que es bidireccional y trabajemos en ella. Gracias por estar aquí. Les dejo aquí las referencias bibliográficas que consulté para elaborar este video y nos vemos en la siguiente.